carreras, ¿no es cierto? Sí, según lo que vi me parece que hay diferentes carreras. Les voy a hacer, bueno, va a ser una pregunta, pero no a todos, ¿no? Quiero que me respondan unas cositas. No sé, Gerson, ¿me escuchas? Sí, Inge. ¿Tú de qué carrera eres? Electrónica y automatización. Ya, una pregunta. Tú, a ver, ¿tú conoces la universidad? ¿O hay aquí alguien que no haya ido a la universidad? ¿O todo ese tiempo fue virtual? Sí, conozco. O sea, bueno, entonces tú sí has ido a la universidad, porque imagino que aquí debe haber, ¿hay alguien aquí que no conozca la universidad o que no haya recibido clases presenciales de la universidad? ¿O todos sí han ido? Creo que todos sí han ido a recibir, aunque sea el prepo, me imagino, ¿no? No sé si hay alguien aquí que no ha ido, no, a lo mejor porque, no sé, como ya estamos 3 semestres virtuales, no, imagino que debe haber alguien, bueno, creo que no en ese sentido, ¿no? Como les digo, esperemos que este semestre sea el último en la parte virtual y que sea de alguna forma, ya creo que presencial se puede aprovechar muchas cosas en el sentido de prácticas y eso, ¿no? Entonces puede ser algo importante. Bueno, quería hacerles otra pregunta, a ver, alguien que me ayude. Diana, ¿me escuchas? Sí, Inge. Ya, una pregunta, en esta parte virtual, ¿qué crees que ha sido lo más difícil para ti en llevar las clases de forma virtual? La verdad, cuando los Inges no explican bien los ejercicios y tienen hechos ya los ejercicios y solo se ponen a leer, eso es muy complicado porque no, no saben explicarse bien cuando ya tienen resueltos los ejercicios y es mucho más difícil entender. Pues, ¿cómo crees que sería la mejor metodología para ti? Que vayamos resolviendo los ejercicios paulatinamente con la clase. Ya, o sea, tú dices que se puede, claro, va a depender de la... ¿Y cuál ha sido la asignatura que ha sido más compleja para ti? El anterior semestre fue probabilidad y estadística. Ahí esa fue por lo que dices tú del tema de que a lo mejor el profesor tenía resuelto el ejercicio, pero no explicaba cómo resolver. Ajá, por eso. Ah, ya, genial. ¿Alguien más? No sé si hay alguien más que pueda compartir su experiencia en ese sentido. Carlos Guaita, ¿me escuchas, Carlos? Sí, buenos días. Hola, igual, la misma pregunta. La parte virtual, ¿qué ha sido lo más difícil a ti para que en la parte de las clases de manera virtual? Pues muchas veces cuando los ingenieros ya tienen como que PDFs ya hechos, entonces solo van leyendo o tienen ya los ejercicios como que ya resueltos. Ya, Y en eso y en el anterior semestre, pues la materia más complicada fue teoría electromagnética. ya, se me complicó un poquito. Bueno, verán, en ese sentido, en mi clase sí me gustaría que si alguno tiene alguna pregunta, realmente me hagan la pregunta conforme vamos avanzando la clase. Es decir, sabe que profe, esta partecita de aquí no le tengo claro, puede repetir, porque la idea es que ustedes no se queden con la duda. Si ustedes realmente van acarreando esa duda, luego esa duda puede volverse más compleja conforme vamos avanzando en conocimiento. Entonces, la idea sería que ustedes tengan clara la idea y cómo se puede ir revisando o cómo se va desarrollando la clase. De alguna forma, ustedes no se queden con ese vacío de conocimiento. Sí, esa sería la idea, ¿no? Si alguien más que me pueda compartir. Diego Orozco, ¿me escuchas? Diego, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Creo que no está Diego. A ver, alguien más que me pueda ayudar. David Villegas. Sí, profe. Buenos Ya igual días. dime cuál fue tu mayor dificultad en el sentido de llevar las clases virtuales. Yo considero que las pruebas, ya que, bueno, los profesores en las clases explican con ejercicios, se podría decir relativamente fáciles, y el momento en las pruebas, o sea, los ejercicios se dificultan bastante, entonces existen como procesos que no han explicado muy bien. O sea, dices que no, a lo mejor a veces no existe una relación entre el ejercicio que te enseñan Sí, versus el ejercicio que te toman. ajá. Ya.
Sí, o sea, puede ser un problema, ¿no? Porque a veces escribir un ejercicio debe tener un contexto y como obviamente es complicado saber cómo las personas de alguna forma están aprendiendo, desde el punto de vista que esto también es virtual, entonces realmente el seguimiento es mucho más complejo que ser presencial, pero de alguna manera también tiene sus ventajas, porque de pronto si puedes verte un video, puedes repetirte, puedes aprender, pero bueno, si también si es que no se explicó bien, también pueden quedar vacíos, ¿no? Pues, ¿cuál es la idea? Normalmente lo que yo siempre trato es que tenga que ver lo que es la teoría con lo que demos en clase con lo que se tomen las pruebas, ¿no? O lo que se manden deberes, etcétera, ¿no? Para que tenga una coherencia y que estemos todos dentro del mismo contexto. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No sé si tienen alguna duda. Pues les voy a poner, bueno, esto aquí más bien es como parte de motivación, para que ustedes vean en qué nosotros podemos aplicar lo que es la matemática avanzada. Normalmente yo saco, sí, normalmente me gusta, pero no en todo tengo, pero trato de sacar ejercicios donde yo ya haya hecho, donde yo ya haya desarrollado algo, donde yo ya he experimentado para que sea un poquito más claro, ¿no? Bueno, este es el primer deber. Igual les voy a subir esta diapositiva al Teams. Como les decía, su primer deber va a ser inscribirse en un taller gratuito. Este taller, bueno, es de MATLAB y se va a dar en 3 días. Bueno, no lo organizo yo, así que no sé realmente los temarios que van, pero sé que es un curso introductorio a la parte de MATLAB. Va a ser el 12, el 13 y el 14, creo que es viernes, sábado y domingo. No sé de cuántas horas es, tampoco estaba indicando ahí, pero la inscripción es gratuita, ¿no? Ustedes pueden ingresar ahí, bueno, le toman una foto a ese código QR o se pueden registrar en el enlace que está ahí, nos llenan un formulario y ya estarían directamente en el curso en teoría. Sí, les recomiendo que vayan más que todo porque les va a servir para la parte inicial de MATLAB. Sí, de pronto van a hacer la parte básica de MATLAB y yo imagino que los chicos que están haciendo este curso también se vieron en la problemática de que muchas personas no saben manejar MATLAB y como actualmente no existe una materia donde se enseñe MATLAB, entonces de pronto es una ayuda, ¿no? Que les va a servir a todas las personas que no conozcan de MATLAB o los que sí saben de alguna forma afianzar algunos conocimientos. Entonces sería su primer deber, ¿no? Y es que ustedes se inscriban, que vayan al curso y que instalen MATLAB en sus computadoras. Sí, el MATLAB es gratuito para la Politécnica. Ustedes deben, bueno, me imagino que les deben explicar ahí en el curso cómo se instala MATLAB. Se bajan del repositorio, ponen su correo y su contraseña y ustedes ya tendrían el MATLAB gratuitamente, ¿no? Sí. Entonces ese sería el primer deber. ¿Sí estamos claros? Dayana, ¿sí? ¿Está claro? Sí, Inge. Ya, entonces va a servir mucho porque luego cuando se haga algún ejercicio, de pronto me van a seguir un poquito más rápido, ¿no? Ahora, vamos a hacer una pequeña motivación. Como les decía, ¿para qué me sirve estudiar señales y sistemas que está dentro de matemática avanzada? Básicamente es para yo poder hacer un análisis de varias señales. Las señales pueden ser de diferente naturaleza, de diferente forma. Aquí les voy a poner señales que a lo mejor ustedes de pronto las conocen o las han visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, una señal de un electrocardiograma que también se llama SG. Sí, entonces normalmente se puede hacer un tipo de análisis al corazón, sí, a través de los exámenes llaman electrocardiogramas. Entonces, cuando se toma esa señal, normalmente los doctores ven un patrón, ¿no es cierto? Es decir, ven una forma de señal. Obviamente, la señal que se ve o se ve en un dispositivo electrónico o sale el resultado de una prueba de este tipo de pruebas médicas, ya son procesadas, es decir, ustedes no crean que lo que les tomó los sensores se muestra en la pantalla, sino que los sensores ustedes ven a esta persona puesta en el pecho, que son normalmente unos sensores de oro para que la transmisión sea de mejor manera, la transmisión de la señal. Porque, bueno, la parte del oro sirve bastante para la parte de transmisión de señales, donde no haya pérdidas por la parte de la resistencia, ¿no? Y toman de mejor manera la señal, porque son señales muy débiles, muy pequeñas, son señales de baja intensidad, pero esas señales de baja intensidad tienen ruido, es decir, tienen formas que pueden cambiar la prueba, es decir, las personas que se hacen esta prueba, a lo mejor si es que este sensor no fuera bueno, o si la máquina no fuera de alguna manera certificada y eso, puede que la prueba que le están realizando no sea lo real, y puede que le estén poniendo un problema del corazón sin tenerlo, ¿no?
Por eso estas máquinas deben ser certificadas. Bueno, esas señales que les van a tomar el corazón son muy débiles y tienen mucho ruido, son muy complejas de trabajarlos, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de eso existe un tratamiento de señales. Por eso es importante conocer las señales y sistemas, porque las señales que tengan mucho ruido, voy a necesitar ponerle un filtro, como decía yo, a lo mejor con una transformada Z, me puede enseñar un filtro a cierta frecuencia para que elimine esa frecuencia y después de esa frecuencia la señal sea de mejor manera. Sí, entonces va a haber un proceso. Puede haber mejor una transformación de Fourier para saber dónde hay los mayores picos, de alguna forma, porque el corazón está generando señales eléctricas. No se olviden que el corazón no es un músculo y todo músculo de alguna manera está generando señales eléctricas. Y para eso aprovechamos nosotros para tomarlos dentro de un electrocardiograma. Entonces, luego de un montón de procesos, se va a ver figuras y esas figuras de alguna forma el doctor las va a interpretar. Si el doctor dice, mire, su corazón está, yo qué sé, en la amplitud, por el ancho, por lo que sea, pero esas formas que ustedes están viendo ahí, que se ve en esa figura, ya son formas que han sido procesadas, pasaron por un montón de transformadas de las que sean. Si matemáticamente hubo filtros, hubo transformadas, lo que sea, y al final yo encuentro un patrón que me dice, mire, si la amplitud es tal, si el ancho es tal, si tiene tantos pulsos, usted puede sufrir de tal enfermedad. Eso hacen los doctores en un diagnóstico mediante una prueba, ¿no? Actualmente ya se está yendo un poquito más allá. Actualmente esas señales que ustedes ven ahí ya son procesadas por inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial es como tener un experto, un doctor, y a ese doctor les dieron todas las pruebas habidas y por haber de electrocardiogramas. Entonces ese doctor se puso a estudiar día y noche, día y noche, día y noche, hasta que se volvió un experto en reconocer qué tipo de enfermedad del corazón tiene. Entonces eso hace la inteligencia artificial. Es decir, le pusimos a estudiar tantos electrocardiogramas que existen que de alguna forma él va a decir, mire, usted tiene tal enfermedad, con una probabilidad más certera que un doctor. Porque un doctor, por más experto que se vuelva, no puede volverse tan experto como una máquina. Sí, ¿por qué? Porque la máquina le pusimos a estudiar día y noche. El doctor obviamente al verse cansado a lo mejor, o al verse bajo algún tipo de estrés o lo que sea, a lo mejor me dio un diagnóstico que no sea tan certero. Sí, entonces todos esos análisis de señales al final del día me van a servir a mí para poder, por ejemplo, mejorar decir, mire, esta prueba de aquí, un diagnóstico, si usted sabe que mediante esta prueba yo diagnostico que se tiene tal cosa, de alguna forma, de una mejor manera, ¿no? Entonces, todo eso me sirve, o todo ese proceso de transformar las señales, de filtrar las señales, eso se hace mediante lo que son análisis de señales de sistemas. Sí, entonces por eso es muy importante nosotros conocer esto de la matemática avanzada, ¿no? Desde el punto de vista de señales y sistemas. Sí, también para qué me sirve conocer señales y sistemas es porque yo toda la base de comunicaciones, de información, de señales wireless, de señales de UHF, VHF y todo el tipo de comunicación se hace a través de señales alternas, de señales que han sido modificadas, de señales digitales que se transmiten en el aire, etcétera, etcétera. Y eso une diferentes dispositivos, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, existe un montón de tecnologías de radiofrecuencia que trabajan a partir de señales. Entonces, todo ese análisis de señales para la transferencia de información se lo ha hecho a través del tratamiento de señales, a través de las series de Fourier, a través del transformada de Fourier, a través de transformada Z. Entonces, todo ese análisis se ha utilizado este tipo de matemática que vamos a estudiar. Sí, entonces por eso es muy útil para nosotros estudiar esto, ¿no? Porque todos son señales. La transmisión en el aire de una señal electromagnética de alguna forma tiene una forma definida que luego cuando llega al receptor, el receptor en cambio tiene que tomar la señal que le llegó y sacar la información. ¿Sí? Porque muchas veces lo que se hace es modular, por ejemplo. ¿Qué significa modular? Que yo tengo mi señal de voz, pero mi señal de voz no puede ser transmitida por una antena mientras yo no le ponga algo. Ese algo se llama una señal, bueno, hay una señal modulante que lo que hace es que se aumente la potencia de transmisión a tal frecuencia que pueda ser enviada a rangos más lejos. Entonces, de alguna forma me llega mi radio recepta, le quita la señal modulante y queda la otra señal de la voz, de tal manera que yo pueda escuchar. Pero todo eso fue un proceso de análisis de cómo se van a transmitir las señales. Y eso se hace a través de las transformadas, de transformada Fourier, etcétera, ¿no? Sí, eso sirve, para eso me sirve todo lo que son transformadas de señales, ¿no? También se utiliza bastante en lo que son la parte de generación eléctrica.
En generación eléctrica, bueno, los que están estudiando ahorita la parte eléctrica, no sé si han fijado, pero muchas veces estos sistemas suelen ser inestables. Sí, ¿qué quiere decir que sean inestables? Por ejemplo, que vaya a haber algún tipo de falla y esas fallas puede hacer que mi sistema nacional interconectado se desconecte y genere un apagón, ¿sí? Y eso suele suceder, de hecho sucedió hace algunos años atrás, sucedió cuando le pusieron en marcha la planta Coca-Cola Sinclair, quisieron sintonizar algunos controladores dentro de la planta Coca-Cola Sinclair, hasta hacer el proceso de sincronización, pueden desconectar otras plantas o puede ser un proceso de desconexión de todo el país, ¿no es cierto? Y ahora, ¿por qué pasa esto? Básicamente, el sistema interconectado, bueno, cualquier sistema de generación de energía eléctrica a través, en este caso, de lo que es a través de hidráulica, es decir, a través de un reservorio, del sistema de agua, que es lo que manejamos nosotros, ¿no es cierto? Sí, tenemos la represa y la represa se manda el fluido a través de unos túneles y esos túneles mueven turbinas y esas turbinas a través de un sistema de un generador me va a proporcionar los diferentes voltajes que manejamos nosotros a alta potencia y luego, bueno, se transmite, ¿no? Eso, por ponerles un ejemplo, imagínense que todo funciona bien, si todo Ecuador está conectado, ya no hay lío. Imagínense que algún rato haya una falla en una planta de energía pequeña, como la que hubo hace muchos años en Guayaquil, que era una planta térmica. Digamos que Guayaquil por alguna razón se desconecta. Cuando una planta se desconecta, existen muchos problemas. El primer problema es que me cambia la frecuencia de la señal que yo entrego a los usuarios. Entonces, normalmente la empresa eléctrica se preocupa de que tu nivel de voltaje sea siempre constante y que tu nivel de frecuencia sea bien constante. Cuando baja la potencia, es decir, cuando alguien se retira, cuando una planta pequeña se retira, hace que todo el resto de carga consuma las otras plantas. Y eso hace como una sobrecarga sobre las otras plantas. Como las otras plantas, por el propio hecho de ser máquinas eléctricas, empiezan a girar mucho más rápido los generadores. Ese es un efecto propio de las máquinas eléctricas, ¿no? Cuando ya estudien máquinas eléctricas ya lo van a entender un poquito más. Pero imagínense que es un problema que una planta eléctrica pequeña se quite. Las otras tienen que aguantar todo el resto del país. Y como no van a avanzar, es decir, es como que 4 personas carguen una refri y una persona se quite. Las otras 3, si es que son medios fuertes, van a aguantar el peso de la refrigeradora. Pero si se quita la persona, a lo mejor si no tienen la suficiente fuerza para aguantar, lo que van a hacer es retirarse todos. Y eso es lo que normalmente pasa. Cuando existe una falla en una planta y esa planta tiene una carga o sea, aguanta mucha carga. Carga significa, por ejemplo, una persona que está duchándose, una persona que está viendo tele, pero imagínense eso dentro de una ciudad, ¿no? Todas las personas que ese rato están bañándose, todas las personas que están viendo televisión, todas las personas que a lo mejor están escuchando música, etcétera, eso es carga, ¿no? O los focos que estén encendidos. Entonces, cuando alguien quita un poco de carga, las plantas eléctricas tienden a moverse mucho más rápido. Eso es por un efecto propio de las máquinas eléctricas. Y eso hace que se embale el generador. Para evitar que se dañe, también se desconecte el otro generador. Como ahora solo quedan 2 generadores, también se desconecta el otro y también se desconecta el otro. Por eso es que cuando existe una falla grande y esa falla de alguna forma consume mucha potencia o necesita mucho más carga que debe ser proporcionada, se desconectan todos. Por eso una vez cuando hay fallas, usted a lo mejor si lo busca en internet, se puede ir a Ecuador, y si es que Ecuador está conectado con Colombia, se puede ir desconectando los países que están conectados, porque esto es una interconexión completa. Entonces, para analizar ese tipo de problemas, de inestabilidades por aumento de carga o pérdida de carga, ahí se utiliza o se analiza las señales, que normalmente estas señales son de naturaleza, son como series de números, y una señal puede ser visto como una continuidad de números, o también les llaman series de tiempo, ¿no? Entonces he visto muchos trabajos en el ámbito de energía, para lo que es estabilización del Sistema Nacional Interconectado, en donde estudian esto. Es decir, alguien puede predecir antes de que ocurra esto, de que hay el apagón, puede descubrir que haya una falla y a lo mejor él desconecte o conecte otros generadores para mantener estable el sistema. Sí, entonces eso, por ejemplo, se hace un montón de estudios y eso se hace estudiando señales en función del tiempo. Entonces, por eso es muy importante también en el área eléctrica conocer el tipo de señales, ¿no? Ahora,
Otra cosa muy importante que a lo mejor ustedes lo van a ver, y creo que a lo mejor ustedes sean los que vayan a trabajar ahí, es en el metro. El metro es un sistema, bueno, al final es un bus eléctrico. Y creo que el metro, bueno, yo nunca he trabajado en el metro, pero sí me he subido a un metro. Es un vehículo eléctrico, básicamente, sí, pero tiene una particularidad. Este vehículo eléctrico, bueno, ahí no se ve la foto, esta es la foto del metro de Quito, no sé si alguien ha ido al metro de Quito, pero tiene una particularidad, ¿sí? Eh, Normalmente, bueno, para que le vean más fácil, el metro y el trolebús son muy similares. La diferencia es que el trolebús, por ejemplo, si es que se le va la energía eléctrica, tiene el motor a diésel. Parece que el metro no, el metro siempre tiene que tener la parte eléctrica, ¿no? Entonces, ¿dónde viene el problema? Que el motor del vehículo eléctrico, del metro, del trolebús, es trifásico. Pero cuando ustedes se suben a un trolebús, no sé si han visto, los que viven aquí en Quito al menos, solo tiene dos cables. Sí, no sé si ¿quién vive aquí en Quito? No sé si se ha fijado. Alguien, levante la mano, ¿quién vive en Quito para hacer algunas preguntas? ¿Alguien que vive en Quito? ¿O todos son de provincia? Sí, bueno, ahí está Carlos Vega. Te voy a hacer una pregunta. ¿Usted tú has visto, Carlos, cuántas conexiones tiene sobre el trolebús? ¿Cuántos cables hay? Dos cables nomás, profe. Ya, ¿y por qué crees que son dos cables? No sé, tal vez por la potencia, para que tenga la suficiente fuerza para mover al trole. Bueno, la potencia, bueno, es indistintamente de los cables, pero en teoría si tuvieras más cables tendrías más potencia porque puedes dar más voltaje y corriente al sistema. Tiene dos cables básicamente porque es más barato tener dos cables que tener tres. Esa es una. Lo que pasa es que no sé si sepan, pero ese cable es cobre puro. Bueno, obviamente no tan puro, pero es cobre. Y el cobre es muy caro. Entonces, y hacer una conexión para tres repercute en que la parte de infraestructura mecánica, porque deben sostener ahora tres cables, se vuelve más costoso. Entonces, lo que hicieron es generar, lo que normalmente ustedes deben de ver, los sistemas, cualquier sistema eléctrico normalito, va a ser trifásico a nivel industrial. Es decir, tengo tres fases. Sí, siempre. En nuestras casas normalmente tenemos una fase, excepto que tengamos una cocina de inducción. Las cocinas de inducción normalmente son de dos fases. ¿Qué es mejor? Es mejor tener más fases porque así de alguna forma tengo mayor potencia con menos corriente. Sí, en cambio, si tengo tengo menos voltaje pero más corriente, lo cual genera más pérdidas. Pero bueno, entonces lo que hicieron en el trolebús es lo siguiente. La parte eléctrica trifásica le pasaron a una parte continua. Y esa parte continua va al trolebús, por eso solo son dos cables. Y la otra cosa es para que no se robe la energía eléctrica, porque imagínense a la señora que tiene las comidas que se conecte los dos cables al trolebús, se quema, ¿no? Normalmente se han de haber visto que las señoras se conectan a los postes y cogen la fase neutro y prenden su foquito en su puesto de comida. En el trolebús no pueden hacer eso. Primero porque esas dos líneas que han visto ustedes del trolebús que se conecta, normalmente tiene 700 voltios, ¿sí? De continuo. Entonces imagínense, pasaron el voltaje de 360 de alterna a 700 voltios de continua, entra al trolebús de ese voltaje y en el trolebús otra vez le vuelven a convertir en corriente alterna porque el motor del trolebús es trifásico. ¿Por qué es trifásico el motor del trolebús? Porque los motores trifásicos normalmente no requieren mucho mantenimiento. Sí, porque si fuera motor de continua, imagínate, tendrían que hacer mantenimiento cada semana, porque los motores de continua tienen unos carbones, que esos carbones se desgastan. Entonces normalmente tienen problema en eso, ¿no? Para ponerles en contexto. Ahora, el lío, ¿dónde viene? El lío viene que si yo empiezo a pasar de corriente alterna a corriente continua, de corriente continua a corriente alterna, yo empiezo a deformar las ondas. Cuando yo empiezo a deformar esas señales, obviamente porque requiera mi parte de práctica, yo empiezo a meter ruido al sistema. Y ese ruido va a afectar a los equipos electrónicos que estén cerca. Sí. Ahora, ¿cómo analizo ese ruido? Se analiza con series de Fourier. Es decir, cuando veamos, vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver que una señal continua, al hacer series de Fourier, genera unos picos en ciertas frecuencias. Y esos piquitos hace que se pueda meter esos armónicos, se les llama, ¿no? Se mete la red eléctrica y daña equipos electrónicos cercanos. Un computador, a lo mejor puede dañar el computador del cerebro del trolebús, o otro dispositivo que esté conectado dentro del trolebús, porque lo puede dañar. También puede afectar
hay equipos que se encuentran conectados al sistema del trolebús, es decir, a lo mejor yo vivo al lado de donde hacen la conversión de alterna continua, yo vivo a lo mejor cerca de esa subestación y también puedo meter ruido a casas que estén cerca. Entonces, con las series de Fourier, lo que hago es estudiar en qué frecuencias hay los armónicos y pongo unos filtros para que cuando las señales quieran salir, no afecte a los usuarios que estén cerca. O también pongo filtros cerca de los equipos electrónicos para que tampoco tengan ningún inconveniente y no se puedan quemar. Entonces, eso se hace con el estudio de las señales. Entonces, eso cuando ya nos toque ver las transformadas, las series de Fourier, ahí vamos a hacer un ejemplo a lo mejor del trolebús, para que vean cómo es que nosotros empezamos a deformar estas señales y cómo es que esta deformación me repercute en la calidad de la energía y puedo dañar equipos cercanos o equipos electrónicos dentro del sistema como tal, ¿no? Pues por eso es muy importante estudiar estos sistemas, ¿no? No sé si está claro ahí, Carlitos, está un poquito más claro. No, sí, ¿alguien sí está claro? No sé si le ven la idea. Sí, profe. Ya, entonces, ahora cuando subo, yo no me he subido a este metro. Bueno, yo les cuento esto porque trabajé en el trolebús, pues por eso sé toda la parte electrónica y eléctrica del trolebús. Les puedo contar cómo funciona eso, ¿no? Dentro del metro yo creo que debe ser muy similar, sí, obviamente las potencias que se manejan deben ser mucho más grandes, sino que en el metro de los que yo he visto, solo tienen una línea arriba, imagino que el neutro lo hacen en el piso. O sea, no estoy tan seguro, pero los metros que yo he visto solo tienen un cable, o sea, no es un cable, es una barra. Entonces va pegada a la barra, siempre empujando la barra hacia arriba, y solo tienen un cable, y creo que la tierra lo hacen con el piso. Bueno, algo así de lo que he visto, no estoy 100% seguro porque no he diseñado ningún sistema del metro, ni tampoco he trabajado ahí, pero ahí tienen bastante apertura para trabajo en el caso de las personas que estén interesadas en eso, ¿no? Esperemos ya se inaugure y ahí van a tener bastante trabajo. No se olviden que el trolebús es un sistema que básicamente necesita ingenieros eléctricos, ingenieros de control, ingenieros de telecomunicaciones, porque yo debo hacer ahí comunicaciones para saber dónde está el trolebús, de qué tiempo llega. Actualmente no hay tanto lío porque solo tenemos una línea, pero imagínense en ciudades donde existan 12, 13, 14, 15 líneas de metro y donde existan no solo el metro, sino sistemas de transporte más, o sea, masivos. Y yo empiezo a manejar lo que es información para saber a qué horas viene el metro, a qué horas se ve el metro. Y eso hace que de alguna manera los usuarios necesiten saber para llegar a cierto sitio a qué horas deben coger y eso se vuelve un sistema muy complejo de información. Sí, y necesito hacer comunicaciones inalámbricas para saber dónde va a estar, en qué momento llega, en cuántos segundos le falta. Como les digo aquí en Quito, como solo tenemos una línea, no es un lío, pero algún día, yo que sé, esperemos ver eso, tendremos más líneas, yo que sé, a lo mejor 10, 12 líneas de metro, ¿no? En donde podamos llegar a cualquier sitio de la ciudad dentro de los tiempos indicados, acorde a los tiempos que se demora el metro, ¿no? Esperemos podamos ver eso. Entonces, como les digo, aquí se mete bastante ingeniería, ¿no? Sí, entonces es muy importante conocer estos sistemas. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. No. Bueno, démonos unos 5 minutitos de receso y de ahí continuamos porque les voy a poner un ejemplo de cómo la parte de sistemas discretos se puede ser aplicado, ¿no? Entonces, unos 5 minutitos de receso y continuamos, por
Bueno, vamos a continuar. Por favor, me confirma si me están escuchando. Sí, sí, profesor. Ya, gracias, Carlos. Bueno, entonces, está más o menos claro la idea de qué nomás se puede aplicar y en qué nomás podemos, de alguna forma, implementar esos conceptos que podemos ir aprendiendo, ¿no? Les preparé una aplicación, bueno, una aplicación real, ¿no? Para que vean cómo se podría trabajar con lo que son sistemas discretos. Sí, obviamente es una aplicación, es decir, de alguna forma que ahí existe mucho conocimiento en el sentido de que existe otro tipo de matemáticas que se utiliza, pero les voy a dar de forma general cómo se podría implementar algo o por qué es importante los sistemas discretos, ¿no? Sí. Entonces, a mí siempre me gusta poner ejemplos reales para que tengan una idea de que se puede aplicar. Sí, bueno, en este caso es una aplicación de laboratorio de investigación, pero se puede aplicar en muchas cosas más, en otros dispositivos, en otros sistemas, ¿no? Sí. Bueno, ese es un artículo que publicamos en el 2017. Sí, aquí tenemos se llama péndulo de Furuta, ¿no? Un péndulo de Furuta es más o menos como se han visto cuando el chavo pone la escoba en la mano y trata de mantener equilibrada la escoba. Pues más o menos así es el péndulo de Furuta, ¿no? Es como, siempre digo la escoba del chavo, pero físicamente es esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas, el sistema es esto. En este caso, el sistema es un péndulo de Furuta. Sí, un péndulo de fruta básicamente es un sistema mecánico que tiene dos bracitos, ¿no? Sí, bueno, un brazo que gira, sí, y otro bracito que es el que mantiene ¿sí ven ahí ese cosa amarillito ahí que está de pie? Bueno, ahí, bueno, entonces ahí tendríamos el sistema del péndulo de fruta, ¿no? Sí, ya, entonces bueno, ahí tendríamos el péndulo de fruta. Como les digo, es un sistema que es muy complejo de controlar porque es altamente no lineal, de paso es inestable. Sí, entonces aquí le ven, aquí tiene un bracito, este brazo aquí, y tiene el brazo de acá, este aquí, no, el péndulo es de aquí arriba básicamente. Entonces la idea es que eso se mantenga equilibrado. Sí, entonces aquí esto va a ir girando y vamos a ver eso, cómo se debería, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea es que se mantenga equilibrado en una posición vertical, ¿sí? Ahora, para que ustedes tengan una idea matemática, bueno, físicamente el péndulo se le ve de esta forma, ¿sí? Entonces aquí yo quisiera que esté en este punto, es decir, que esté verticalmente, pero obviamente no siempre está vertical, se va a ir moviendo un ángulo alfa, tanto ángulo alfa positivo como ángulo alfa negativo, dependiendo si es que se va a caer o no. Lo único que yo puedo controlar es un ángulo teta, es decir, yo puedo mover el ángulo teta, ¿sí? Mover en sentido horario, mover en sentido antihorario. Pero además de eso, yo puedo controlar la velocidad a la que se mueva, es decir, yo puedo controlar la variable teta, teta punto, alfa, alfa punto, ¿sí? Entonces yo puedo tener cuatro variables. Este sistema tiene cuatro variables, ¿sí? Esas variables son señales, ¿sí? Por eso ya vemos lo que es un sistema y vemos lo que son señales. O sea, obviamente no son señales hasta que yo no las tome con un sensor. Pero yo sé que este sistema del péndulo de Furuta ya viene acondicionado con sensores que toman esas señales. Sí, entonces el alfa, que es un ángulo, y el alfa punto van a ser tomadas las señales a través de unos sensores. Sí, físicamente el ángulo va a ser medido por un sensor. ¿Sí? Cuando, bueno, si alguien ya se dedica a estudiar sensores, van a ver cómo se mide ese ángulo, ¿no? Sí, también vamos a tener la opción de yo saber qué ángulo va a girar. ¿Sí? Y básicamente lo que quiero hacer es que se mantenga equilibrado. ¿Qué variables físicas existen? La masa, por ejemplo, y la longitud. Sí, existen masa, longitud, ángulo. Entonces aquí normalmente existen torques, existen inercias, sí, y eso se lo hace con un estudio a través, bueno, en este caso la herramienta que normalmente utilizamos nosotros en el campo de generar modelos matemáticos desde el punto de vista de físicos, ¿no? Porque esto es físico, es utilizar un método que se llama método Lagrange. Ustedes a lo mejor esto, cuando estudiaban estática, hacían sumatorias de fuerzas, de tensiones, igualaban a cero, ¿no es cierto? No sé si alguien,
Carlos, no sé si tú has manejado eso, ¿no es cierto? Cuando estudiaron estática, en alguna asignatura, veían lo que era sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿no es cierto? Correcto. Ya, eso le llamaban estática. Aquí, en cambio, no le puedo llamar estática porque esto se va a mover. Entonces, cuando algo se mueve, se vuelve, se llama dinámica. Por eso aquí es modelo dinámico, ¿no? El nombre sale de ahí. Es un modelo dinámico. Entonces, cuando ustedes trataban de encontrar, hacían sumatoria de fuerzas igual a cero y la fuerza era masa por aceleración, utilizando la ley de Newton, lo que sea, de alguna forma lo que querían es mantener equilibrado algo. Aquí, en cambio, lo que quiero es mover algo. Pero cuando ese algo es muy complejo de analizar, es decir, los vectores para saber hacia dónde se mueven, cuando ustedes tratan de hacer el producto vectorial de vectores y no saben hacia dónde van, no pueden utilizar la regla de la mano derecha, se vuelve complicado. Y peor cuando es un eslabón unido a otro eslabón, unido a otro eslabón, que normalmente suelen ser los sistemas robotizados, por ejemplo, ese análisis es muy feo de hacer. Entonces, normalmente no se hace así. Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, a Lagrange se le ocurrió un método basado en energías. Entonces, eso se llama método de Lagrange. ¿Por qué? Porque las energías no son vectores. Como las energías no son vectores, porque no tienen dirección, simplemente son energías, este método es muy útil, justamente por eso, porque no necesito calcular, no necesito saber para dónde va el torque, como esto es tridimensional y a veces se mueve para acá, a veces se mueve para el otro lado, entonces saber en qué dirección esté en ese momento es muy complejo. Entonces esta persona diseñó este método de Lagrange basado en energías. Dijo, no, las energías no tienen vector, entonces no hay lío. Entonces él saca una formulación que dice que el lagrangiano es igual a la sumatoria de energía cinética menos energía potencial. Luego se aplica unas derivadas parciales y se encuentra este modelo matemático. Bueno, para que vean más o menos cómo se llega a un punto ya de un modelo no lineal, dinámico, es más o menos visto de esta forma. Sí, miren, son ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo interesante son ecuaciones diferenciales de primer orden. A este modelo se le conoce como modelo en variables de estado, pero es un modelo no lineal. ¿Por qué es no lineal? Porque miren, aparece un seno de una variable. Entonces, el hecho de que ya le mete el seno aquí, fregados, porque ya se vuelve algo no lineal. Aquí, por ejemplo, una variable por otra variable ya no es lineal. Aquí tienen un seno al cuadrado, ya no es lineal. Entonces, cuando ya empieza a haber cuadrados o senos o multiplicaciones, los sistemas ya no son lineales. Y cuando los sistemas no son lineales es muy difícil de controlar, porque como diseño, bueno, al final todos los sistemas son no lineales, pero nosotros estudiamos siempre linealidad. Es decir, ustedes cuando estudiaron ecuaciones diferenciales, cuando estudiaron sistemas de ecuaciones en álgebra lineal, todo era lineal. El lío es que en la vida real nada es lineal, ¿sí? Entonces ese es un problema. ¿Cómo yo puedo controlar algo que es no lineal? Y aparte es muy complejo de entender, es decir, imagínense en esa ecuación más larga, es muy difícil a lo mejor de poder controlar al sistema. Pero no hay lío, o sea, lo que queremos desde el punto de vista de ingeniería es que este modelo no lineal representa todo el movimiento del sistema, todito. O sea que esta barrita de aquí, como le ven la barrita esta barrita de aquí, por ejemplo, se va a mover, ¿sí? En un ángulo alfa y esta barrita de acá se va a mover en un ángulo teta, ¿sí? Entonces esta ecuación representa todo ese movimiento. Pero como les decía, al final del día lo que yo quiero es que se mantenga equilibrada en un punto. Entonces ahí empieza a nivel de ingeniería, bueno, y este modelo no lineal muy complejo puede ser convertido en un modelo lineal un poquito más simple. Y eso es lo que realmente se hace. Entonces, para que empiecen a ver esto de los sistemas y señales, la ecuación que ustedes vieron anteriormente, esta ecuación que dice x1 punto es igual a x2, eso lo van a aprender luego cuando ya vean sistemas de señales, lo van a aprender cuando empiecen a modelar un poco más arriba, pero para que tengan una idea de lo que van a ir encontrando en el futuro, ¿no? Esto de aquí es un sistema, ¿no? Que en este caso representa un modelo. Y arriba está el modelito, miren, ya les mostré el modelito es este, ¿no? El modelo es el x punto, x1 punto es igual a x2, ese es un modelo, una representación. A todo ese modelo se le llama sistema, yo le llamo péndulo de Furota. Ahora, las señales que son entradas, condiciones iniciales, ¿se acuerdan cuando estudiaban ustedes de ecuaciones diferenciales? Siempre decían, ¿y cuál es la condición inicial? Entonces, a los sistemas deben entrarles entradas
y también debe darles condiciones iniciales. Cuando ustedes ponen una entrada y ponen una condición inicial, pasa un tiempo y van a tener una salida. Entonces eso estudiamos nosotros de aquí, estudiamos qué pasa cuando yo tengo una señal de entrada, le doy a un sistema, qué pasa con esa señal a la salida. Entonces esto se dedica a estudiar lo que son sistemas y señales. Estas señales pueden ser de diferente naturaleza. Por ejemplo, puede ser un escalón, puede ser una senoidal. Los estados normalmente suelen ser unas constantes, un valor específico. Sí. No siempre tienen condiciones iniciales. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un motor eléctrico que está apagado y que no se mueve, la condición inicial es 0 en posición y 0 en velocidad, porque no se ha movido y tampoco está desplazándose a una velocidad deseada. Es decir, puede que las condiciones iniciales normalmente sean 0. Claro que cuando ustedes veían ejercicios de ustedes ponían cualquier condición inicial, que en la práctica puede ser o no puede ser, va a depender de la naturaleza del sistema, ¿no? Entonces esto nosotros le vamos a estudiar. Sí, normalmente estas entradas pueden ser varias cosas, ¿no? Pero también pueden ser señales, por ejemplo, de probabilidad, señales randómicas. Ustedes ya estudiaron probabilidad, ¿no es cierto? Yo quisiera que esas señales sean randómicas, que sean variables aleatorias, ¿no es cierto? Y dentro de señales aleatorias se tiene un conjunto también, pueden ser señales uniformes, pueden ser señales gaussianas. En este caso, perdón, en este caso van a ser eh, señales uniformes, es decir, que todos los valores tienen la misma probabilidad de ocurrir. Sí, ya van a ver luego cómo trabajamos eso, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, y esto ya viene desde el punto de vista de señales, que a lo mejor ustedes lo han visto, esto, bueno, es una ecuación, ¿no es cierto? Una ecuación lineal. Entonces, yo lo que quiero es, de alguna forma, encontrar de ese modelo bien complejo que vieron anteriormente de acá, que tiene muchas cosas, tratar de hacer un sistema lineal. Para que vean la idea, yo ingreso unas entradas que son el U y los X iniciales y obtengo una salida. Pues tiene sentido de que la salida 1, es decir, para un valor deseado 1 y X01, va a ser una combinación lineal. Si estudiaron en álgebra lineal, saben que es una combinación lineal de que a lo mejor de un parámetro más otro parámetro por la primera variable. No se olviden que esto viene de acá. Esto puede tener varias variables. ¿Cuántas variables tiene? Ya les dije, ¿se acuerdan? Tiene el alfa y el alfa punto, es decir, el ángulo que se inclina y la velocidad a la que se inclina. El ángulo que gira y la velocidad a la que se gira. Entonces tengo 4 variables, por eso se construye así, miren. Estos parámetros P1, P2 yo no los conozco, ¿no? Tengo otra variable, miren que viene aquí otra condición inicial, luego viene otra condición inicial, y luego viene otra condición inicial, y luego viene la entrada, miren. Acá. Entonces quiere decir que la salida es la combinación lineal de la entrada multiplicado por un factor, y ese factor yo no lo conozco, ¿sí? Para una entrada deseada y una condición inicial deseada. ¿Qué pasa si ahora digo, bueno, qué pasa si el 1 cambia y aquí este 1 es 1, 2, es decir, otra señal que yo le puse randómicamente? Se puede construir otra ecuación, miren. Y así puedo construir las que sea, n. Porque puedo meter muchas entradas y quiero saber qué pasa a la salida. Muchas entradas, ¿cuántas? N. N, M, los que quiera, puedo poner un montón. Se cita claro cómo esto es un sistema de ecuaciones, básicamente, ¿no? En donde yo le empecé a dar valores de variables, miren, x1, x2, yo le di valores, porque estos se generaron randómicamente. Y también le di entradas, miren, una entradita. Yo estoy poniendo desde el punto de vista real, ¿no? Porque obviamente matemáticamente yo pude haber dicho, para cualquier entrada y salida me genero un sistema de ecuaciones. Pero para que le vean aquí, yo pude haberle puesto una entrada. ¿Qué es una entrada para un sistema? Por ejemplo, puede ser un voltaje de un motor. O puede ser una posición, una orientación y una velocidad inicial, a la cual el péndulo estaba inicialmente. Y la salida es lo que va a pasar luego de un tiempo. Es decir, este Y1 y Y2 es lo que pasará luego de un tiempo. ¿Sí? Y así es como se generan las señales. Miren. En este sentido, una señal muy simple porque es una combinación lineal de las entradas multiplicado por los factores que yo no conozco. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Dayana, ¿sí está claro? Sí, Más o menos. Bueno, no importa. Esto
Luego lo veremos más con calma, pero es para que vean la aplicación que yo hice, ¿no? Luego de esto, si ustedes se fijan acá, yo puse, miren, aquí está Y, ¿no es cierto? Y es igual a qué. Si ustedes le hacen matriz de esto, lo pueden ver de esta forma, miren. Aquí va a ser un X general por un P. O sea, si ustedes, por ejemplo, si ven que aquí es P0, P1, P0, P1. O sea, P0, P1, P2, P3, P4 siempre son constantes. Porque esas no van a variar, ¿no? Los que varían es el X1, el Y1, el X21, esos varían. Entonces, de forma matricial, ustedes lo van a ver así. Si ven, por eso es importante saber álgebra lineal. Porque, miren, las ecuaciones que vieron anteriormente, ahora lo voy a ver como una matriz. Sí, lo voy a ver como una matriz. En donde, si ustedes se fijan, si ustedes le quitan el P0, aquí les va a quedar 1. O sea, traten de ver esto matricial, ¿no? Hagan cuenta que el P0, el P1, el P2 le ponen de forma de de n filas y una columna, pues todas esas se van a mover. Lo que va a quedar es 1, X1, 1, X2, 1, como matriz, ¿no? Justo esto, 1, X1, 1, X2, 1, hasta el 1, 1. Y así para todos hasta n, ¿no? Y les queda una matriz. ¿De cuánto? Sería 2, 4, 5, bueno, n filas y 5 columnas, ¿sí? Y1 en cambio es Y1, Y2, aquí es, bueno, Yn también, ¿no? Y el P0 va a ser, el P va a ser P, P0, P1, P2, y bueno, sería realmente hasta el P5, aquí le puse hasta el, bueno, le puse hasta el P5, ¿sí? Pues sí está claro cómo le pasé de este punto, desde el punto de vista de un sistema de ecuaciones, le hice matriz. Entonces, ¿cómo se ve? De esta manera. ¿Por qué se trabaja desde el punto de vista matricial? Porque aquí utilizo algo que se llama mínimos cuadrados, que me imagino que ustedes trabajaron en estadística. Si es que toman estadística, sacaron a un rato una ecuación una ecuación lineal a partir de puntos, ¿no? No sé si vieron eso, alguien sí, mínimos cuadrados, no sé si han visto, pero sirve para ajustar una recta a un conjunto de puntos, normalmente, ¿no? Sino que aquí yo lo estoy aplicando para encontrar un modelo matemático discreto, ¿sí? Como digo, esta parte aquí estoy explicando desde el punto de vista que sea más rápido de entender, ¿no? Entonces, lo único que hice es, a partir de las ecuaciones de aquí, me generé algo matricial. Y luego, para que vean, lo que se hace es lo siguiente. Yo lo que estoy haciendo básicamente es tratando de encontrar un modelo que se parezca lo más posible a lo real. Cada vez que ustedes vean algo que tenga así un techito, si ven así como este techito, a eso se les llama estimado, es algo que puede ser muy probable. Cuando no le vean con techito, es algo real, si lo real versus lo probable. Si ustedes se fijan en esto, bueno, esto es una sumatoria porque aquí tengo un montón de datos, ¿sí ven? Aquí, por ejemplo, tengo un Y1, un Y2, un Y3, un Y4, hasta un Yn. Simplemente lo que hago aquí es una sumatoria de todos los Y reales menos los Y estimados. Se eleva al cuadrado porque lo que yo quiero es encontrar una minimización. Y si ustedes no le elevan al cuadrado van a tener el problema del signo. Por eso, esto han de ver un montón, esto se ve un montón cuando empecemos a estudiar minimizaciones. Todos van a ver esto, ¿no? Más adelante en las materias que siguen adelante, pero esto básicamente es para que ustedes puedan no tener el problema del signo, porque si no le ponen el cuadrado, cuando deriven, ese signo les va a molestar, entonces con este cuadrado ya no hay problema. Esto de aquí simplemente es una ecuación que yo quiero minimizar. ¿Y por qué quiero minimizar? Porque yo quiero que la salida real menos la salida estimada sea lo más cercano a cero, ¿sí? Eso también le pueden ver así, ¿no? Como la norma. También se le puede ver así. Y menos xp elevado al cuadrado. Ahora, la idea es minimizar esta función. ¿Cómo se minimiza? Existen algunas propiedades, ¿no? La primera propiedad es, como esto es al cuadrado, también puede ser representado así. Como son matrices, cuando algo quieren elevar al cuadrado, se debe poner la transpuesta. Eso a lo mejor lo vieron en álgebra lineal. O sea, cuando son, por ejemplo, ustedes tienen, yo que sé, a al cuadrado es igual a A por A. Pero cuando tienen matrices elevadas al cuadrado, primero se pone lo que está en la matriz transpuesto multiplicado por lo que está dentro de la matriz. O sea, sí está claro, porque si no, no habría cómo multiplicar. Porque la multiplicación de matrices no es conmutativa, entonces, por eso es que se tiene que poner la transpuesta. ¿Sí? Ahora,
¿Qué hago yo para minimizar? ¿Alguien sabe qué se utiliza para minimizar? ¿Cómo minimizan o maximizan algo? ¿Con qué herramienta? ¿Alguien sabe? Ideas. Dayana, ¿de pronto alguna idea de cómo se maximiza o minimiza algo? No, A ver, alguien que sepa cómo se maximiza o se minimiza una función. ¿Con qué herramienta matemática la hace? Con la derivada. Igual a cero. Exacto, la derivada e igualando a... Igualándole a cero y analizamos si es máximo o mínimo dependiendo si es positivo o negativo. Exacto, André tiene la respuesta. Entonces, cuando yo quiero maximizar o minimizar una función, simplemente lo que hago es derivar e igualar a cero. Porque si ustedes se fijan en una función, ¿no es cierto? Que, digamos, de una cuadrática. Entonces, si quiero minimizar, lo que hago es la derivada, lo que va a encontrar es este punto de acá abajo. Porque la derivada igual a cero sería la línea horizontal. Entonces, aquí va a encontrar este punto, ¿no? Por eso se minimiza. Y si tuviera más puntos, si fuera así, van a tener dos, ¿no? 1 y 2. En cambio, como aquí es matrices, la derivada es algo diferente. Se le llama gradiente, ¿no? Porque es matricial. Pues fíjense, aquí estoy haciendo la derivada. No se olviden que esto está elevado al cuadrado. Como yo derivo en función de P, lo que sale es del signo. Ah, bueno, acá está, en función de P. Me sale, bueno, el 2 porque es al cuadrado, entonces me queda menos 2 porque es de derivo en función de P, por eso me sale menos 2. Y x menos P, t, x, de t transpuesta, la función transpuesta por x, ¿no? Sí, este de aquí, lo bueno es que este, como es a la menos 2 y está igualado a 0, esto se elimina y simplemente van multiplicando. Como yo quiero eliminar este signo, bueno, el menos 2 se elimina, ¿no? El signo, ¿cómo elimino? En las matrices, simplemente cambiando el orden. Sí, es decir, aquí está y menos xp transpuesto por x. Si yo le quiero quitar el signo, lo que se hace es el x transpuesto y a la menos xp, y eso igual a 0. Luego, bueno, esto está igualado a 0, luego eso le despejan, hay que despejar el p, y el p me genera esto, ¿no? Entonces yo puedo encontrar, ¿qué es el p? El p son todos esos valores que yo no conocía, miren, el P0, el P1, el P2, el P3, el P4, el P5, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos valores quiero conocer. Bueno, aquí no hace falta que lo sepan, pero básicamente lo que yo quiero es que cualquier función, para minimizar, lo que hago es derivar e igualar a cero. Como son matrices, se utiliza el gradiente. Y como son matrices, tiene otras propiedades. Como les digo, si quiero algo elevar al cuadrado para que se vea en el modo extenso, hay que poner la transpuesta. Si yo quiero quitar el signo de algo, hay que cambiar el sentido de la multiplicación. ¿Sí? Entonces, eso, bueno, son algo de álgebra lineal, ¿no? Pero esto se llama mínimos cuadrados. Entonces, al final del día, yo puedo encontrar un modelo a partir de esto. ¿Tienen X? Sí, porque ustedes saben los datos. ¿Tienen Y? Sí, porque ustedes saben los datos. Esto se llama identificación por mínimos cuadrados, en donde pueden encontrar un modelo matemático desde un punto de vista práctico de un sistema, ¿no? De un sistema. Y de paso, ese sistema es discreto. Cuando ya, bueno, desarrollan un poquito más, al final del día, su modelo va a quedar de esta manera. ¿Sí? Lo que ustedes encontraron con esa minimización es la matriz A y la matriz B. ¿Sí? Esto es una representación en variable de estado de un modelo discreto. Si ustedes se ponen a pensar, y de hecho, si ustedes relacionan esto está en el modo discreto, pero si ustedes le vieran desde el punto de vista de ecuación diferencial, esto sería x punto es igual a ax más bu. Y si ustedes se ponen un poquito más finos, este es un sistema de primer orden, con una entrada. Ustedes han estudiado en ecuaciones diferenciales. Entonces este modelito es súper interesante porque a alguien se le ocurrió y en vez de hacer ecuaciones diferenciales de orden muy grande, que ustedes estudiaron, ¿se acuerdan cuando hicieron ecuaciones diferenciales? Imagino que les decían ecuaciones diferenciales de orden superior. Pero la más fácil de trabajar eran las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué complicarnos la vida con ecuaciones diferenciales de orden superior? Si todas esas ecuaciones diferenciales de orden superior pueden ser vistas como muchas ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Entonces por eso sale ese modelo. Este de aquí es del modelo continuo y el de acá es del modelo discreto. Lo único que cambia es que en vez de la derivada es x de k más 1, como que fuera un evento más adelante. Eso lo vamos a ver, tranquilos que esta parte es como
lo que quiero que noten es que se puede aplicar la matemática avanzada referente a señales y sistemas a un sistema real, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo este modelito, y es un modelo lineal, es un modelo invariante en el tiempo, luego vamos a estudiar que es invariante en el tiempo y todo eso, ¿no? Y numéricamente le van a ver así. ¿Sí? ¿Esto de dónde sale? Cuando yo minimizo y encuentro esta matriz P, ¿sí? Me salen estos valores, que son valores numéricos. Eso me lo calcula MATLAB. De hecho, yo puedo hacer un programita en MATLAB en donde tome datos y automáticamente me calcule solito, sin hacer yo nada, ¿no? Porque esto es una ecuación, miren, entonces esta ecuación la pueden escribir en MATLAB. Se construyen simplemente la matriz y multiplican. Bueno, al final del día encuentran un modelo matemático discreto. Pues con todo ese proceso bien loco que vimos anteriormente, encontramos un modelo matemático discreto que tiene unos números, ¿sí? Entonces, una vez que tienen eso, ya se diseña un controlador. Bueno, esto lo van a ver los que estudien sistemas de control. Y aquí, por ejemplo, miren, aquí está la transformada Z. Cuando estudiemos transformada Z, van a saber que 1 sobre Z es la unidad de retardo, una unidad de ley de retardo, una unidad de retardo, ¿no? Eso vamos a trabajar. Y cuando trabajen en Z, se trabaja en función de K, eventos que pasan antes, de eventos que pasan luego. Y miren lo interesante de aquí, que esto de acá es del sistema real, miren. Y para que noten algo, el sistema real está en función del tiempo, porque es un sistema físico real, pero esto de acá, en cambio, está en el computador. Y esto de aquí, en cambio, es del sensor. El sensor lo que hace es pasar una señal discreta, una señal continua, a una señal discreta. Entonces, esto es del sensor, esto es del controlador que va a estar dentro del computador, y esta es mi planta o mi sistema. Para que vean, bueno, lo interesante de esto es que yo empezamos a hacer pruebas experimentales. Bueno, ya es cuando se pone más chévere la cosa, ¿no? Para que vean la idea. Voy a poner este videito, ya le van a ver funcionando, y es lo bonito de esto, cuando la matemática calza con la parte práctica. Entonces, por ejemplo, desde el péndulo de fruta hacemos unas pruebas, tenemos diferentes controladores, vamos a hacer que gire un ángulo, en este caso 55 grados. Entonces vamos a girar, ¿sí ven? Entonces el giro, ahí ven, es un cambio, ¿sí ven? Yo hice un cambio en la entrada y el sensor es la parte roja, ¿no? Ahora vamos a hacer un cambio un poco más brusco, vamos a hacerle 105 grados. Miren, el controlador de arriba se cae, pero el otro no se cae. Entonces esto es una entrada y un cómo le va siguiendo a la entrada, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, miren, ya es interesante porque a partir de un sistema discreto diseñé un controlador y miren, le pruebo y funciona. Y eso es lo bonito de la matemática, cuando realmente se empata la parte teórica con la parte práctica, ¿no? Sí. Ahora, luego hicimos pruebas mucho más complejas, miren. A este sistemita que ustedes le vieron, le puse una pelotita, una imantada, ¿no? Si ven ahí, lo mostrar aquí. Nos pusimos un poquito más agresivos, miren, ¿qué le pusimos de aquí? Le pusimos una pelotita, un rulimán imantado. Y miren, le cambiamos totalmente el modelo matemático. A eso se le llama incertidumbre. Cuando ustedes cambian el modelo matemático, se les llama incertidumbre. Es decir, el controlador que diseñamos estaba hecho para un sistema que no tenía ese rulimán. Pero sin embargo, nosotros le ponemos, le agregamos y vemos qué tan bueno o qué tan malo funciona. Y aquí vemos que se mantiene equilibrado, ¿no? Obviamente podemos haber dañado el sistema porque esa pelotita pesaba creo que 4 o 5 veces más que el peso normal del péndulo. Pero por ejemplo, para hacerles una pregunta, así, a ver si tienen la noción. André, te voy a hacer una pregunta, a ver si es que de pronto tienes un poquito de la noción. Creo que sí, porque al final no es tan complejo. Imagínate que vas a hacer el ejercicio del chavo, porque este es el ponerte la escoba en la mano. Entonces, ¿qué crees que sea más fácil de poder equilibrar? Digamos, la escoba normal, si tienes la escoba, yo que sé, será de 1 metro, ¿no es cierto? Tú le equilibras, o ponerte un sorbete en la mano. ¿Qué es más fácil equilibrar? ¿El sorbete o la escoba? El sorbete. ¿Y por qué razón? Ah, no, ¿cuál es más fácil o más difícil? Ah, sí, más fácil. Yo pienso que el sorbete porque es más liviano. ¿Y alguien que piense que es así? ¿Alguien ha hecho la prueba? ¿Qué es más fácil equilibrar, un sorbete en la mano o la escoba? La escoba. Ya, Carlos dijo la escoba, ¿por qué?
porque al hecho de que sea más pesada se puede sentir a qué lado va a caer, entonces se puede mantener el equilibrio, bota el sorbete al piso de una. Ya, entonces, bueno, la razón física, lo que dice Carlos es, tiene sentido el hecho de que tenga más masa, tiene mayor inercia. ¿Qué es la inercia? La oposición al movimiento. Entonces, como es más grande, o sea, tiene mayor masa, realmente es más difícil de mover. Entonces se va a mantener equilibrado de mayor forma. El sorbete, al tener menos masa, su inercia es menor, entonces es más fácil que se caiga. Entonces, para ponerles ese ejemplo, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Obviamente nos dimos cuenta que los dos, este péndulo era capaz de equilibrar con la masa ahí, es decir, si le ponía la masa, para él era más fácil controlar. Y tenía sentido porque le estoy diciendo, mira, te voy a aumentar la inercia, básicamente va a ser más difícil que te muevas, si te pongo en el punto de equilibrio no te vas a caer porque no te vas a mover mucho. Pero hicimos lo opuesto. Dijimos, te vamos a quitar masa y vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, si ustedes se fijan aquí, aquí ya no tiene la masita que tiene arriba. Entonces eso le probamos. Y bueno, y haciendo ya las pruebas pertinentes, miren, no sé si le ven ahí. Está funcionando, pero miren cómo oscila, ¿no? Era más difícil para él tratar de mantenerse equilibrado sin masa que mantenerse equilibrado con la masa. ¿Sí? Pero al final del día se mantenía equilibrado, pero es más complicado. Si no harán la prueba, cómprense, bueno, tienen el scope en la casa, cómprense un sorbete y vean cuál es más fácil. Obviamente es más fácil el scope. Entonces, cuando le quitamos la masa era más difícil que él pueda mantenerse equilibrado. Pero de alguna forma eso es lo que se hace, ¿no? Se hace investigación y se prueba a ver qué tan bueno es lo que uno diseña o qué tan robusto es lo que uno diseña. Pero bueno, son conclusiones que se pueden ir sacando, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? No sé qué les pareció este ejercicio. Obviamente la parte matemática fui breve porque esto de alguna forma no lo vamos a ver directamente en clase, pero lo que quiero que vean es la aplicación que se le pueda ver a lo que ustedes van a estudiar este semestre. No sé qué les pareció, les parece interesante, les parece aburrido. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Andrea, no sé si tienes alguna pregunta. Andrea, ¿me escuchas? ¿Tienes alguna duda? Sí, no, la verdad, todo estuvo muy bien explicado. Estuvo interesante conocer las aplicaciones matemáticas de la materia, porque a veces eso es lo que te motiva, ¿no? Entender cómo funciona. Claro, esa es la idea básicamente, que ustedes se motiven a aprender esa asignatura porque desde mi punto de vista es muy útil para muchas cosas. Vamos a tratar de hacer muchas aplicaciones, esperemos, eh, igual creo que se inscriba en el curso de MATLAB para que tengan un poquito más de apoyo desde el punto de vista de la parte de programación. Bueno, no es ni programación porque MATLAB es muy simple de manejar. Igual hemos de ver cuando hagamos ejercicios, algunos pequeños que se manejen con MATLAB y vamos a ir avanzando, ¿no? Si alguien más no sé si tiene alguna duda, sí. Entonces, como les digo, la idea sería que ustedes se motiven y a estudiar esta asignatura. Vamos a tratar de ir lo más, se puede decir, lo más dinámica, hacerle muy dinámica a la clase para que ustedes también vayan entendiendo, vayan haciendo muchas preguntas y de alguna forma ustedes también vayan teniendo más dudas y a lo mejor estudiando por su propia cuenta para, cuando uno realmente estudia, cuando le gusta, se vuelve más simple, cuando es obligado a estudiar. Entonces, esa es la idea mía, que ustedes se vayan motivando, puedan encontrar muchas más aplicaciones, puedan empezar a investigar y puedan de alguna forma también ir aprendiendo de pronto un ritmo más rápido, ¿no? En caso contrario, como les digo, la idea es que se motiven en este curso, que traten de venir siempre para que estén al día también en las clases, ¿no? Y luego no queden vacíos en las clases. No sé si hay alguna pregunta, si no quedaríamos hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? De aquí nos veríamos el día miércoles, ¿no? Sí, no sé si Dayana tienes alguna pregunta. No, Inge. Ya, entonces nos veríamos el día miércoles. En este momento ya les subo las diapositivas del día de hoy, tanto la parte de lo que es la presentación del curso con los porcentajes de las pruebas y el temario, y también les subo el último que es el de la motivación para que se adhieran al curso, ¿no? Entonces nos veríamos el día miércoles, que tengan un buen resto del día. Gracias, profe, pasó muy Gracias, bien. profe. Hasta luego. Ya está. Gracias. Que esté bien. Hasta luego.
Hasta luego.